Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que ustedes estén disponiendo de su horario de trabajo, empezamos nuestra actividad para el taller de electrónica, sexto semestre. En la fecha, para la clase de la fecha 27 de mayo. Bien, en el taller de electrónica, hoy veremos algunas actividades o algunas situaciones de los circuitos integrados que se pueden utilizar en la aplicación o en la construcción de circuitos y compuertas lógicas. Bien, en este caso hablaremos de dos tecnologías. Las tecnologías que están aplicadas para las compuertas lógicas y también hablaremos de algunas ventajas. Bien, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? El objetivo es conocer algunos circuitos integrados para ser usados en electrónica digital y en particular las compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas ya hemos visto un poquito de los mapas de Carnot, hemos visto de los postulados, hemos visto cómo se simplifican o se reducen algunos circuitos y cómo a partir de la tabla de verdad de algunos circuitos electrónicos digitales se pueden implementar con compuertas. Se puede hacer todo un mundo de compuertas de acuerdo a la función de salida de los circuitos electrónicos digitales, pero utilizando los mapas de Carnot, se simplifica de una manera eficiente la cuestión. Hoy vamos a hablar de las compuertas, famosas compuertas, de los circuitos que a la entrada reciben 1, pero a la salida se obtiene la inversión, es decir, X. Cuando X es 1, X' es 0 y viceversa. Entonces, hablaremos de algunas tecnologías y hablaremos de cómo se ve en el diagrama interno de algunos circuitos integrados. Bien, para empezar, hablaremos de la presentación de algunas compuertas, como la compuerta AND, OR, NOT, en un tipo de tecnología y en otra tecnología su equivalencia. Bien, empezamos con la clase de hoy. Bien, taller de electrónica, mayo 27. El objetivo, conocer algunos circuitos integrados para ser usados en electrónica digital como compuertas. Bien, hablaremos de la lógica o de la tecnología TTL y hablaremos de la tecnología CMOS. Bien, y entonces vamos a comparar algunas situaciones particulares. Bien, hoy vamos a hablar de lo que está en el mercado debido a nuestra situación de confinamiento, de estar guardados, no podemos salir a comprar los elementos que se requieren para la cuestión de implementar un circuito, probarlo y todo esto. Pero se puede sugerir que ustedes vean en YouTube algunos videos donde se aplica y donde se construyen algunos circuitos. Bien, hoy hablaremos en particular de la tecnología CMOS. Por ejemplo, los circuitos integrados 40, 69, que tiene ahí en su interior 6 compuertas NOT. Ese es el 4069. Observen,
Son 7 patitas de este lado y 7 patitas del otro lado, donde se conectan. Y entonces, entre la compuerta 1 y la 2, viene el circuito que le van a llamar NOT. ¿Sale? Es el que a la entrada recibe 1 y a la salida es 0. Invierte la señal. ¿De acuerdo? Luego vamos con el 4081. Este tiene 6 compuertas, porque nada más utiliza un par de elementos y por lo tanto son 6 compuertas de este estilo. Entre el 3 y el 4, entre el 5 y el 6, cada par es una compuerta. Luego, el 7, aquí, está conectado a tierra, GND. Esa es tierra. Aquí lo vemos, y esa es la patita número 7, GND. Y luego nos vamos hasta la 14, igual aquí, que es la cuestión de dónde se conecta la entrada de voltaje. Bien. Luego, vamos a la 4081. Dice 4081, tiene 4 compuertas AND. Y cada compuerta AND tiene 2 entradas y una salida. Observen, la compuerta AND está aquí expresada. Aquí es la marca de la referencia en los circuitos integrados. Y entonces se empieza a ver cuál es la 1, la 2. En este caso, 1, 2 son las entradas y la 3 es la salida y viceversa aquí. 12 y 13 la entrada y 11 la salida. 11, 12, 13 y la 14 es para alimentar todo el circuito. 7 es para tierra. Bien, luego vamos con la 4071, que también son 4 compuertas OR. 4 compuertas OR, 4071, que son 2 entradas y una salida. Ahí está. Bien. Ahora, la numeración 40 inicia con 40, va a estar referido a un tipo de tecnología. Bien, ya sabemos que para el voltaje de alimentación de estos circuitos es en 0, o el voltaje que se considera como 0 es de 0 a 1.1, por decirlo así, porque va a haber algunas veces señales parásitas y esas señales parásitas se van a meter al circuito integrado, pero aunque tenga 1.1 volts, está considerado como señal 0. Luego, el voltaje para los unos está variado desde 3.1 hasta 5 volts según la tecnología. En la tecnología, que más tarde vamos a ver cuál es la tecnología CMOS, esa tiene la oportunidad de ser alimentado desde 3 volts hasta 15. Bien. Entonces, estamos aquí en esta presentación. En esta presentación, internamente es el arreglo de las compuertas. El 4071 ya dijimos que es OR y vemos que es la figura un poquito, me salió un poquito mal, pero acuérdense, la parte de aquí abajo es curva, la parte de aquí abajo es plana y esta es un triangulito con un círculo en la salida. Y esa es la compuerta que invierte la señal. Si entra 1, pues sale 0 y de aquí nos vamos allá a la entrada de la compuerta y entonces ya tendríamos, por ejemplo, aquí, si ponemos el X a la entrada, a la salida obtendríamos X' y la conectamos acá y del otro lado al 1 le conectamos el Y
pero como positivo, y entonces tendríamos X', Y, y entonces ya tenemos la primera multiplicación. Hay otras compuertas que tienen hasta 3 o 4 patitas a la entrada. Bueno, ese es otro tipo de presentación en la tecnología CMOS. Luego, acuérdense que dejamos una tarea en el sentido de que el circuito integrado 555, ustedes lo utilizaron en el periodo anterior o en el semestre anterior para la cuestión del semáforo de las luces secuenciales, y en este caso se puede utilizar como un generador de pulsos ceros y unos para alguna de las aplicaciones de las compuertas. La señal es 01, 01, 01, 01, pero luego en esta aplicación del circuito integrado se puede variar un poquito ¿cómo se puede decir? La longitud del 1. Se puede variar de acuerdo a un arreglo que está sugerido en algunas lecturas que hemos visto en fechas anteriores. Al principio, cuando llegué, más o menos sugerí que hicieran una lectura de las aplicaciones del circuito integrado 555, porque ese sí lo tenían. Entonces, estamos hablando ahora de estos arreglos de compuertas, y bueno, tal vez un circuito integrado de estos estilos cueste alrededor de 15 a 25 pesos, más o menos. No tengo el precio, todavía no estoy actualizado, porque habría que ir a buscarlo y saber si la tecnología hacemos o la tecnología complementaria que se llama TTL. Ahorita vamos a ver cuáles serían las siglas. Bien. Luego, vamos aquí a esta parte. La tecnología TTL tiene para su identificación los números que corresponden: 7432, 7404, 7408, 7486. La tecnología TTL viene también en una presentación así de circuitos integrados, pero en particular tendrían estos números para identificarlos según el tipo de numeración, es la compuerta. Por lo tanto, van con la numeración SN y luego complementada 7408, SN 7432, y así sucesivamente. Cada uno de los circuitos integrados en tecnología TTL vienen acompañados en la parte principal con su nomenclatura. Bien, la tecnología CMOS también tiene lo mismo, aunque la cápsula sea muy parecida, habrá pequeñas diferencias. Bien, regresemos al circuito integrado 555 y diremos que este puede ser utilizado como oscilador o también como flip-flop. Acuérdense que flip-flop, ya habíamos dicho, es la base de las compuertas, pero conectadas de una manera específica con transistores. Los transistores se conectan de una manera específica en donde la salida de uno se conecta a la entrada y la salida del otro se conecta a la entrada del otro en cruz, etcétera. Y entonces es un arreglo de dos transistores, y esos dos transistores se utilizan como switch. Por lo tanto, esa primera presentación de dos transistores es el primer estilo de compuerta que cuando regresemos a clase, o a lo mejor aquí desde casa, ustedes van a tomar la nota de cómo se construye
cómo se implementa y ustedes van a mostrar la implementación en su tabla que tienen ahí para para las conexiones en general de los circuitos. Bien, entonces ya dijimos que el circuito integrado 555 dentro de las aplicaciones posibles como oscilador, como flip-flop, pero también como un generador de pulsos, ceros y unos, ceros y unos. Bien, entonces tenemos ahorita un poquito de dificultad para implementar los circuitos electrónicos y en particular las compuertas. Bien, pero estamos aprendiendo un poquito a manejar la lógica digital, la lógica del álgebra de Boole, los ceros y unos, 0 y 1. Quien inventó la electrónica digital o quien diseñó o quien hizo los primeros elementos de los transistores para convertirlos en compuertas, tuvo una muy buena idea. Lo que ahora nos rige, lo que ahora nos maneja son los circuitos integrados. Imagínense, este aparato tiene 3 cámaras en esta parte que son digitales, 3 cámaras. Además, un sensor que lee las líneas de los dedos. Observen, lee las líneas de los dedos en cualquiera de las presentaciones. Entonces hace un mapa de todas las líneas de mi dedo, el que yo registro, y entonces me da la oportunidad de utilizarlo como un switch, y ese switch prende y apaga, ¿no? Bien, sale. Entonces, con la tecnología digital, la electrónica en términos generales avanzó como no nos dimos la idea de que la electrónica en el periodo analógico duró más de 50 años desde que se inventaron los bulbos en la Segunda Guerra Mundial o un poco antes. Y entonces la tecnología al principio cambió muy poquito, pero después de cierto periodo en los años 80, cuando empieza a haber la tecnología digital, todo empieza a cambiar, todo. Los circuitos integrados se hacen pequeñísimos y en un cuadrado, ¿qué será? Del tamaño de mi uña, en un cuadrado del tamaño de mi uña o más pequeño, ahí se pueden integrar cientos y cientos de transistores, de tal manera que las compuertas que estamos aquí mostrando, y que por ejemplo este tiene 4 compuertas, y este tiene 6 inversores o circuitos NOR, NOT de no, cambian. ¿Sale? Entonces, estos son los circuitos integrados más sencillos, más simples, pero hay otros más sofisticados que pueden integrar todavía más compuertas y son los que utilizan ahora, pues, la tecnología de la televisión, la tecnología de la imagen, etcétera, de la música digital. Bien, vamos a otra parte. Vamos a otra parte. ¿Qué es lo que llamamos tecnología TTL? Pues la tecnología TTL es la tecnología transistor lógico. Transistor lógico. Y entonces, imagínense esa tecnología 7408, 7486, que es TTL, formado por transistores de los que ustedes tienen y de los que ustedes utilizan ahí en su tabla, en el
este tablero que tiene muchos hoyitos, y entonces la tecnología TTL es transistor lógico, transistor lógico, y entonces este todavía se calienta un poco por precisamente que está implementado con transistores, transistor lógico. Y entonces, el tipo de arreglo flip-flop, después lo veremos en la próxima clase y veremos cómo se implementa. Bien, ahora veamos cuál es la tecnología CMOS. C de complementary, M de metal, O de óxido y S de semiconductor. Entonces, la tecnología CMOS es el óxido de metal complementario, un semiconductor, óxido metálico complementario, ¿sí? Y entonces, esta tecnología CMOS tiene la posibilidad de ser alimentada para el 1 entre 3 y 15 volts. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver una tarea sencillita de investigación. ¿Cuáles son las ventajas de la tecnología CMOS con respecto a la tecnología TTL? Tarea. ¿Cuáles son las ventajas de la tecnología CMOS con respecto a la tecnología TTL? ¿Cuál gana? ¿Cuál es mejor? ¿Y por qué la tecnología utiliza un óxido metálico o un semiconductor óxido metálico complementario como complemento? Bien, la otra parte de la tarea es implementar un circuito de compuertas que tenga esta función de salida 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y entonces ustedes le van a poner aquí los unos y los ceros de acuerdo a como ya lo han mencionado. Y acuérdense, donde aparece el 1 es la combinación. En este caso sería X', Y', Z', porque sería el primer renglón. En este caso tenemos otro arreglo, ¿sí? Donde tenemos 0, 1, 0 o algo por el estilo. Y luego aquí también tendríamos 1, 2, 3, 4 compuertas. Las 4 compuertas de multiplicación. Y luego se sumarían porque este arreglo está sumado a este y este a este y así sucesivamente. Entonces, la tarea consiste en implementar la tabla de verdad, a completarla y construir las funciones de salida y de aquí realizar el mapa de Carnot, o como se diga, y además mostrar el arreglo de compuertas simplificado. ¿De acuerdo? Entonces, esta tarea es 2 elementos. Las ventajas que hay de la tecnología CMOS con respecto a la tecnología TTL, ustedes lo van a investigar y además implementar la tabla de verdad, construir las funciones, los arreglos de compuertas, utilizar el mapa de Carnot y simplificar esas compuertas. Entonces, la tarea va a ser la tarea de la clase del 27 de mayo. 27 de mayo en el taller de electrónica. Y ya hemos visto, ustedes van tomando sus apuntes, por favor, tomen sus apuntes y de ahí ustedes vayan construyendo más o menos su
¿cómo le llaman esto? Su portafolio de evidencias. En el portafolio de evidencias va por fecha, va por clase y por el objetivo de cada clase. El objetivo, conocer algunos circuitos integrados, bla, 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 etc. Y entonces, ustedes, de acuerdo a cómo van construyendo sus apuntes, van construyendo sus tareas y tienen la oportunidad de resolver. Esta es una investigación, ¿de acuerdo? Lo buscan en la internet, pero esta sí es una implementación que ustedes deben ya empezar a resolver por su parte. Bien, esto es todo por hoy y nos estamos despidiendo. Nos vemos en la próxima clase y nos vemos posiblemente en la escuela. Gracias por su atención y agradezco su participación y que ya empiecen a mandar sus tareas, por favor. Ya empiecenlas a mandar. Mi número de correo de WhatsApp es el 22 15 15 03 86. 22 15 15 03 86 o al correo electrónico donde ustedes han mandado sus anteriores trabajos. Gracias. Me despido de ustedes.